lo que la hace única son sus propiedades físicas que ningún otro líquido tiene o posee. El propósito más importante de este espacio que el maestro David nos hizo el favor de ofrecernos, pues es básicamente que con base a experimentos, más que nada experimentos, podamos entender las propiedades físicas que tiene el agua, como es la polarización, como es la capacidad calorífica, como es la fuerza de cohesión y adhesión, y la manera en la que reacciona el agua al calor y temperatura a la que se le aplica. Sin más que decir, adelante. Ahora, es muy importante mencionar que hay varios temas o propiedades del agua, los cuales pues desconocemos y tenemos la obligación de desarrollar cada uno. Empecemos por la polaridad del agua. ¿Qué es la polaridad? Pues básicamente es que el agua como tal es una molécula neutra, por lo tanto presenta tanto cargas positivas como cargas negativas iguales, es decir, tiene carga neutra. Esto es muy importante que lo sepamos para el desarrollo posterior del experimento de la polarización del agua. Otro tema que es muy importante mencionar es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es, como su nombre lo dice, la capacidad que tiene el agua de absorber el calor, a diferencia de otros líquidos o de otros materiales. Por ejemplo, el agua, como ya dijimos, es capaz de absorber el calor de una manera muy adecuada, que otros líquidos, otros materiales no son capaces de absorber de la manera en la que el agua lo hace. Lo cual al mismo tiempo ayuda a que otros materiales no sean perjudicados, como podremos observar en el experimento posterior de la capacidad calorífica. Otro tema muy importante es la fuerza de cohesión y adhesión que tiene el agua. No es lo mismo, mucha gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. La fuerza de cohesión es la fuerza que mantiene al agua unida al agua, que puede hacer que se hunda así, y la fuerza de adhesión es la que mantiene al agua, que hace que se pueda unir a otros materiales, por ejemplo en este caso a un estambre o a un hilo, como veremos en el experimento de la cohesión y la adhesión del agua. Y bueno, el experimento que sigue va a tocar el tema de cambios de estado en la materia, es decir, de qué forma la materia, que en este caso viene siendo el agua, y gracias a qué ambiente o a qué atmósfera o a qué temperatura sobre todo puede cambiar su estado físico, y qué componentes o materiales externos pueden influir en su cambio. Esto lo veremos en el experimento que sigue de cambios de estado en la materia. Y el experimento que sigue va a tocar un tema que es para mí muy interesante, que es el tema del descenso crioscópico, es decir, la manera en la que el agua baja su temperatura incluso abajo de su punto de congelación, pero esta se mantiene líquida debido a varios factores, entre ellos la sal de mesa o cloruro de sodio, como lo conocemos. Como sabemos todos, la sal se disuelve en el agua, pero al momento de que ésta entra en contacto con el agua se divide en dos iones, cloruro y sodio. ¿Qué pasa aquí? Cuando los iones de cloruro y sodio llegan al agua, estos cortan totalmente las moléculas de agua, impidiendo que ésta se congele. Por esa razón, el agua con sal es más difícil que se congele, impidiendo que se convierta en sólido, incluso abajo del punto de congelación habitual del agua. Esto se le conoce como descenso crioscópico y lo veremos en el siguiente experimento. Y el experimento final va a tocar el tema de la dilatación irregular del agua. Como todos sabemos, cuando un líquido se convierte en un gas, las moléculas tienen una mayor energía cinética, es decir, tienden a moverse más rápido, a expandirse, y por lo tanto aumenta su volumen. Se supone que en la mayoría de los líquidos, al enfriarse, las moléculas tienen menor energía cinética, por lo tanto no se mueven tanto. Esto no ocurre en el agua. Las moléculas de agua, al estar frías, tienden a formar puentes de hidrógeno superdireccionados, haciendo que empiece a aumentar más su volumen y dilatándose en lugar de contraerse, como suele pasar en la mayoría de los líquidos. A esto se le llama dilatación irregular del agua, debido a que incluso abajo de su punto de congelación, es decir, cuando ya está volviéndose un sólido hielo, esta en lugar de contraerse, se expande cada vez más. Eso lo explicaremos mejor en el experimento que sigue de la dilatación irregular del agua. Bien, como es costumbre, iniciaremos con el experimento de la polaridad o polarización del agua. Para este experimento vamos a necesitar un vaso desechable el cual tenga un hoyo por abajo. Vamos a necesitar también un objeto el cual podamos frotar, que por medio de fricción pues podamos cargarlo de energía.
Como por ejemplo en el video yo utilicé un vaso desechable, el cual froté con mi pelo y se cargó, y un poco de agua. Lo que vamos a hacer es que vamos a echar el agua en el vaso desechable, lo vamos a llevar un poquito, y cuando empiece a caer el agua, con el objeto ya cargado lo acercaremos y nos damos cuenta que justamente el agua se dobla hacia donde está el objeto cargado. Esto, como debe de ser, tiene su explicación, y es más que nada que, como ya habíamos dicho, el agua es una molécula polar que al mismo tiempo es neutra, debido a que la capacidad o el nivel de cargas positivas y negativas es igual. Entonces tiene una carga neutra. Por lo tanto, cuando un objeto con una carga definida es acercado al agua con carga neutra, el agua arroja la carga opuesta, porque por los opuestos se atraen, lo cual hace que se atraigan y se acerque uno al otro. El experimento que sigue es de la capacidad calorífica. Para ese experimento vamos a necesitar otro vaso desechable. Dos vasos desechables, la verdad, o dos globos también puede servir, y una vela, un encendedor, un cerillo, lo que sea que produzca fuego. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un vaso desechable vacío, sin absolutamente nada, y le vamos a poner abajo del fuego. Nos tenemos cuenta de que este empezará a prenderse y literalmente se va a quemar y va a dejar un hoyo muy grande adentro. Después de eso vamos a agarrar el segundo vaso con un poco de agua adentro y le vamos a prender también. Lo que veremos es que el vaso que tiene el agua no se abre, no se le hace un hoyo como el segundo vaso. ¿A qué se debe esto? Como siempre, muy bien. El agua, como dijimos, tiene una capacidad calorífica muy elevada, es decir, puede absorber el calor de una manera muy adecuada. ¿Qué pasa con esto? El agua se encarga de absorber todo el calor que emana la flama, impidiendo que el plástico del vaso, o si usaste globos, el látex del globo, se vea perjudicado de alguna manera y se dañe. Otro experimento que vale muchísimo la pena tomar en cuenta es el de la cohesión y la adhesión, que son dos fuerzas que son propiedades físicas del agua. Como ya dijimos, la cohesión atrae o mantiene el agua unida al agua, y la adhesión mantiene el agua unida con otros elementos. Para este experimento vamos a necesitar otro vaso, dos vasos, uno con agua y otro sin agua, y un cordón o una agujeta de un tenis también puede ser. Lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar un extremo de la agujeta de tenis a la parte del vaso que tiene agua, a la parte de arriba del vaso con agua, y la otra la vamos a poner adentro del otro vaso. Vamos a empezar entonces a ladear un poco el vaso de manera que el agua empiece a transportarse por la agujeta sin que se caiga y pudiendo llenar por completo el vaso que está vacío. Esto tiene una explicación. El agua tiende a formar puentes de hidrógeno. Esto es muy importante. Los puentes de hidrógeno mantienen al agua unida con el agua mediante la fuerza de cohesión, y al agua unida con el cordón o con la agujeta mediante la fuerza de adhesión. Esto va a permitir que se pueda transportar de una manera muy correcta y sin muchos errores, sin que se derrame ni nada de eso, y que el agua pueda llegar fácilmente del otro lado gracias a la fuerza de cohesión y adhesión del agua. Y bueno, para el experimento que sigue vamos a comprobar la eficacia de los puentes de hidrógeno en función para crear una reacción en cadena sobre la temperatura que presenta el agua. Para esto vamos a ocupar un bowl grande y un vaso, el cual quepa dentro del bowl, hielo, sal, un poco de agua y un cable auxiliar, el cual podemos introducir adentro del vaso. Lo que vamos a hacer será que vamos a poner el vaso en el centro del bowl y alrededor vamos a poner una capa de hielo triturado de preferencia y una capa de sal, bastante sal, es recomendable bastante sal, otra capa de hielo triturado, otra capa de sal y ya. Y después de eso vamos a colocar agua de garrafón o agua destilada, también puede ser, adentro del vaso, que lo ideal es que el agua llegue a la misma altura que el hielo. Eso también es muy importante. Colocaremos el cable auxiliar adentro del vaso y vamos a dejarlo ahí durante 20-25 minutos más o menos. ¿Qué es lo que va a pasar? El hielo se va a derretir, pero por alguna extraña razón el agua, que en ese caso debe de estar abajo de su punto de congelación, debe de estar por aproximadamente a -1 grado,
no se va a congelar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a sacar el vaso del bowl con hielo y con el auxiliar adentro vamos a poner un cubo de hielo. Acto seguido vamos a poder darnos cuenta de que va a empezar a hacerse una reacción en cadena que va a terminar convirtiendo en hielo a todo el vaso, a toda el agua. Disculpa. Esto una vez más ocurre debido a los puentes de hidrógeno y a que cuando está el agua ya abajo de los 4 grados, que está en su punto de congelación demasiado próximo, se coloca el cubo de hielo y ocurre una reacción en cadena que hace que todo se termine volviendo hielo, gracias a la reacción que tuvo el agua con la temperatura. Para este experimento nos daremos cuenta de la función que tiene la sal con la temperatura y con los estados físicos del agua. Para esto vamos a necesitar un cubo de hielo, un pedazo de hielo y un vaso con agua, un hilo y un poco de sal. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir el cubo de hielo adentro del vaso de agua. Acto seguido vamos a colocar el hilo encima del cubo de hielo y después vamos a verter un poco de sal encima del cubo de hielo. Con el hilo, encima del hilo y encima del cubo de hielo. Después de un tiempo vamos a darnos cuenta de cómo se habrán fundido de alguna manera que cuando levantes el hilo, se irá el hilo con todo y con el cubo de hielo. Muy simple lo que pasó en este caso. Lo que pasó en este caso es, pues, como todos nos podemos dar cuenta y como ya habíamos dicho anteriormente, la sal es cloruro de sodio. Al entrar en contacto con el agua se convierte en cloruro y sodio. Estos impiden o cierran el paso de las moléculas del agua, impidiendo que se congelen. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el hilo y tenemos abajo el cubo de hielo. En el cubo de hielo, en la superficie del cubo de hielo, sigue habiendo agua líquida. Al momento de que entre en contacto con la sal, se supone que debe de impedirle que pueda congelarse. Pero lo que pasa es que el cubo de hielo sigue derritiéndose, aumentando el nivel del agua, inundando prácticamente el hilo. Esto, debido al tamaño del cubo de hielo, se va a acabar derritiendo, se va a acabar congelando, enterrando al hilo adentro del cubo de hielo, volviéndose mucho más fácil jalarlo. Esto debido a la influencia que tiene la sal con los estados físicos del agua. Para este experimento vamos a comprobar los efectos que tiene la dilatación en el agua, y con lo que platicamos anteriormente, que abajo de los 4 grados, contrario a lo que suele pasar, el agua se dilata aumentando su volumen, rompiendo el recipiente. Vamos a ver el experimento, que necesitaremos una botella de agua no muy grande, de unos 600 mililitros o 1 litro aproximadamente, con agua. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducirla dentro de nuestro congelador. Esto dependerá si el congelador está muy lleno por hacer compras de pánico por el coronavirus, pues tendrán que tomarle una fotografía a la botella de agua cada hora. En el caso de que el refrigerador esté muy vacío, sería cada media hora. Y con el paso del tiempo el agua se empezará a congelar, lo cual va a hacer que su volumen aumente, rompiendo completamente el recipiente de la botella que lo contiene. Esto pasa porque, como ya dijimos, el agua se dilata cuando está cerca de su punto de congelación, lo cual hace que rompa el recipiente que lo contiene por el aumento que tiene su volumen. Y bueno, durante el transcurso de las siguientes 2 horas la botella fue aumentando en su volumen debido al aumento que tuvo el volumen del líquido, que en este caso ya fue sólido. Desafortunadamente pues no alcanzó totalmente a quebrarse o a romperse debido justamente a la pesadez o a la fuerza que tiene el recipiente, que es una botella PET. Pero la verdad es que sí fue demasiado evidente el cambio que tuvo en su volumen. La botella se veía mucho más amplia, mucho más gorda, mucho más pesada, que hasta se puso muy complicado poderla volver a meter adentro del refrigerador. Esto una vez más comprueba realmente las propiedades físicas del agua y cómo podemos darnos cuenta de eso inclusive adentro de nuestra propia casa. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues realmente podemos concluir que el agua es un elemento que es 100% fundamental para la vida de los seres humanos y la vida de la Tierra, porque tiene propiedades que ningún otro elemento, ningún otro líquido es capaz de igualar, lo cual lo hace de verdad muy importante para todo el mundo. Esperamos que este video les haya gustado
y sigan sintonizándonos aquí en Noticias Físicas. Hasta pronto.